Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 serán recordados por un gran escándalo. El Comité Olímpico Internacional apoyó a los rusos y descalificó a un ucraniano por una razón inventada. El esqueletonista ucraniano Vladislav Geraskevich no pudo comenzar su participación en los Juegos Olímpicos 2026. El atleta fue descalificado minutos antes de la primera carrera, lo que resultó una acción muy demostrativa. Geraskevich planeaba salir a la pista con el llamado casco de la memoria, que tenía imágenes de deportistas ucranianos muertos por la agresión rusa. Funcionarios prorrusos del Comité Olímpico consideraron eso una infracción. Pero un día antes, los comisarios en el estadio no hicieron nada para impedir que los aficionados del deportista ruso exhibieran la simbología del país terrorista, es decir, la bandera rusa. Eso, les recuerdo, estaba prohibido oficialmente por el Comité Olímpico Internacional. Además de la propia bandera, las aficionadas se pintaron la cara con los colores de la tricolor rusa, y eso también lo vieron los comisarios en el estadio, pero a nadie le importó. Lo repito, aunque esto está prohibido por el Comité Olímpico, y es importante señalar que Geraskevich es el abanderado del equipo olímpico de Ucrania. Cabe señalar que políticos, celebridades, funcionarios y medios apoyaron al esqueletonista ucraniano, calificando al Comité Olímpico de hipocresía olímpica. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir este tema juntos. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like, comenten en este episodio y únanse a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. El esqueletonista ucraniano Vladislav Geraskevich no pudo iniciar hoy su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Descalificaron al deportista antes de la primera carrera. Geraskevich planeaba salir a la pista con el casco de la memoria, que mostraba imágenes de 20 deportistas ucranianos fallecidos por la agresión rusa. El Comité Olímpico Internacional afirmó que el casco de Vladislav viola sus reglas y que todo es político. Recuerden que hay más guerras en el mundo. La víspera, el Comité Olímpico Internacional prohibió oficialmente al ucraniano usar ese casco durante los entrenamientos y competencias, citando las reglas de neutralidad y la prohibición de cualquier manifestación política o conmemorativa en la arena deportiva. En caso de ignorar la prohibición, el atleta se enfrentaba a la descalificación, que fue lo que finalmente ocurrió. Y aquí les voy a citar la declaración oficial del Comité Olímpico Internacional, cito: "El piloto de skeleton ucraniano Vladislav Geraskevich no iniciará su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. La decisión se tomó tras su negativa a cumplir las reglas del Comité Olímpico Internacional sobre la autoexpresión de los atletas. El jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton decidió que el casco que él planeaba usar no cumplía con las reglas. Por ello, el Comité Olímpico Internacional lamenta revocar su acreditación para los Juegos de 2026, a pesar de numerosos intercambios de opiniones y reuniones personales entre el COI y el señor Geraskevich, la última de las cuales tuvo lugar esta mañana con la presidenta del COI, Kirsty Coventry. Él no consideró ninguna forma de compromiso. El COI deseaba que el señor Geraskevich participara, por eso se reunió con él para buscar la manera más respetuosa. Fue muy importante que él obtuviera esa posición. Él estaba muy contento de haber obtenido esa posición. ¿Ves al padre del deportista? Vladislav Geraskevich aún no ha comentado, pero el Comité Olímpico Nacional de Ucrania planea demandar para impugnar esa decisión vergonzosa. Por cierto, conviene mencionar quién dirige actualmente el hipócrita Comité Olímpico Internacional y define las reglas y valores olímpicos, para que quede claro por qué la llamo prorrusa.
Kirsty Coventry es una participante de los Juegos Olímpicos y la atleta más condecorada en la historia de Zimbabue. Sin embargo, después de terminar su carrera deportiva, ocupó el cargo de ministra de Deportes de Zimbabue durante 7 años, siendo nombrada por el presidente Emmerson Mnangagwa como jefa de un régimen que está bajo sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido por violaciones a los derechos humanos. Coventry, quien ahora ha decidido que nuestro Eraskevich debe ser descalificado de los Juegos Olímpicos, ha sido criticada en múltiples ocasiones por sus vínculos con el poder, y no solo con el poder, sino con un régimen dictatorial. Por ejemplo, en 2009 aceptó un premio en efectivo de Robert Mugabe. Ella se negó a renunciar después de la masacre de manifestantes en 2019 en su propio país. Ella recibió tierras confiscadas a los agricultores de Zimbabue durante su mandato como primera ministra. Zimbabue fue suspendido por la FIFA por la intervención del gobierno en el deporte. Por eso, resulta muy extraño que sea precisamente ella quien diga que el deporte está fuera de la política. Y después de ser elegida presidenta del Comité Olímpico Internacional, esa misma Coventry ya está dando señales de que, miren, los Juegos Olímpicos de 2028 que serán en Los Ángeles, no estaría mal que ellos cuelguen esas telas tricolores suyas, que ya no compitan bajo la bandera blanca neutral, sino bajo la tricolor rusa. Eso es lo que hay que saber sobre esa misma Kirsty Coventry, quien hoy decía que, bueno, escuchen, Geraskevich violó las reglas del Comité Olímpico. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya reaccionó a la prohibición al esqueletonista Geraskevich de participar en los Juegos Olímpicos de invierno, y a continuación citaré al presidente de Ucrania. En su casco están los retratos de nuestros atletas asesinados por Rusia. El patinador Dmitry Sharpar, fallecido en combates cerca de Bakhmut, el biatleta de 19 años Evgeny Malishev, asesinado cerca de Yarkov, y otros deportistas perdieron la vida por la guerra rusa. Agradezco al abanderado de nuestro equipo en los Juegos Olímpicos de Invierno, Vladislav Geraskevich, por recordarle al mundo entero el precio de nuestra lucha. Esto en verdad no puede considerarse incómodo, inapropiado, ni llamarse un acto político en las competencias deportivas. Esto recuerda a todos lo que representa la Rusia moderna y el papel global del deporte y la misión histórica del movimiento olímpico enfocados en la paz y la vida. Ucrania es fiel a esto, mientras que Rusia demuestra lo contrario. Pero como resultó, este escándalo seguramente tendrá continuación. Tras revelarse que la dirección prorrusa del Comité Olímpico Internacional presionó a los deportistas ucranianos, diciéndoles directamente que escuchen su guerra, la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta es solo una de las 130 guerras en el mundo. Por eso no hay que exagerar ni exhibir tanto como diciendo, ¿por qué insisten con su guerra? Hay guerras en todo el mundo y aquí quieren mostrar que alguien los atacó. ¿Se imaginan? Los representantes del Comité Olímpico Internacional actúan así frente a los deportistas ucranianos. Así es. El canciller ucraniano Andriy Sybiga también habló sobre la descalificación de Vladislav Geraskevich. Él enfatizó que el Comité Olímpico Internacional no prohibió al deportista ucraniano, sino su propia reputación. Y las futuras generaciones recordarán esto como un momento de vergüenza y deshonra para ese comité olímpico. Y además, el comité hace esto con nuestros deportistas, según Sybiga. Geraskevich solo quiso honrar a sus colegas deportistas caídos en la guerra, lo cual no va contra ninguna regla ni ética. El Comité Olímpico Internacional intimidó, menospreció y reprendió a los ucranianos por hablar sobre uno de los 130 conflictos mundiales. El comité tampoco se opuso sistemáticamente al principal infractor del deporte internacional y la Carta Olímpica, Rusia. Moscú inició 3 invasiones durante la tregua olímpica. En las últimas 3 décadas, implementó el mayor programa estatal de dopaje, mató a 650 atletas y entrenadores ucranianos y dañó 800 instalaciones deportivas en Ucrania.
A quienes hay que prohibir es a los rusos, no a honrar a sus víctimas. Ninguno de ellos es neutral. Si el símbolo olímpico dice que lo importante no es ganar, sino participar. El Comité Olímpico Internacional lo traicionó al no dejar que Geraskevich participara y a 650 atletas y entrenadores ucranianos asesinados por Rusia. En el Comité Olímpico Internacional hubo aún más hipocresía, pues un día antes la bandera rusa ondeaba en los Juegos Olímpicos. Perdón, la bandera que ellos mismos prohíben. El Comité Olímpico Internacional realizó competencias de patinaje artístico el día anterior, con la participación de 3 atletas de Rusia y Bielorrusia. Solo pueden competir bajo bandera neutral por decisión del Comité Olímpico Internacional. Oficialmente, la simbología de Rusia y Bielorrusia está prohibida en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, los aficionados rusos llevaron su bandera a las gradas para apoyar a su atleta Piotr Gumenik. La verdad, no entiendo por qué representantes de ese pueblo salvaje están en una olimpiada civilizada. ¿Recuerdan la leyenda de que en las olimpiadas se detenían todas las guerras? Pues bien, Rusia hace mucho que le ha escupido a esa regla. Rusia sigue agrediendo a Ucrania y matando deportistas, pero en las Olimpiadas critican al ucraniano y regreso al tema del entrenamiento ruso. Parecería que cuando apareció ese malentendido ruso en uno de los estadios de las Olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional debería haber reaccionado de alguna manera, pero no lo hizo. Los encargados del estadio no evitaron que la aficionada mostrara la simbología del país terrorista, aunque lo prohibía el Comité Olímpico Internacional. Además de la propia bandera, las aficionadas también se pintaron la cara con esos colores. Aquí están esos 3 colores, y los encargados decidieron que no era infracción. La bandera rusa está prohibida en los Juegos Olímpicos, pero permiten que la ondeen en la tribuna. Bueno, por suerte, este ruso, por cierto, en el programa corto quedó en el lugar 12. Los medios internacionales apoyaron al atleta ucraniano Geraskevich. Por ejemplo, yo resalté para mí el comentario del corresponsal deportivo de The Telegraph, Simon Briggs, quien se indigna por la hipocresía olímpica. Él dice que la frase "no mezclen el deporte con la política" es vacía y no sirve, pero hoy volvió a ser relevante. Él destacó que la postura del COI es filosóficamente insostenible e incorrecta y le sugirió al COI que comprenda con quién trata. A continuación, simplemente citaré al periodista Simon Briggs. La ironía es que el Comité Olímpico Internacional en realidad hizo lo correcto hace 4 años cuando prohibió a los rusos y bielorrusos. Ellos mostraron más carácter que otros órganos directivos. En particular, los circuitos mundiales de tenis que cobardemente votaron para castigar a Wimbledon por su postura contra Putin y aún así excluyeron a Geraskevich, ahora parecen los villanos. Los atletas ucranianos nunca se rinden y, les recuerdo, están decididos de manera mortalmente seria. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar este canal de YouTube con una donación, suscripción de pago o patrocinio, a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Hay muchas plataformas diferentes. Estoy seguro de que podrán elegir la que más les convenga. Les agradeceré cualquier apoyo que puedan dar. Eso es todo por ahora. Cuídense mucho, hasta luego a todos.